En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lección de catequética fundamental. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a la primera lección entonces de catequesis fundamental. Este término de catequesis es un término a lo mejor no utilizado por la mayoría de los cristianos en el sentido de aplicárselo a sí mismo. Todos los laicos comprometidos nos autonombramos evangelizadores. Yo soy evangelizador, dice uno. Pero también podríamos decir, yo soy catequista. En eso los neocatecúmenos, los catecúmenos dicen mi catequista cuando se refieren a sus dirigentes. Y es que el término catequesis se tiene que utilizar para autonombrarnos todos nosotros como discípulos y misioneros de Cristo en la iglesia. Entonces este término es utilizado únicamente para las personas, los laicos, jóvenes y mayores, que imparten la catequesis en las parroquias, catequesis de primera comunión y de confirmación y de perseverancia. Solo para ellos se utiliza la palabra catequista. Sin embargo, todos somos catequistas. El sacerdote es un catequista porque enseña, instruye. El padre de familia, la madre de familia es catequista porque instruye a sus hijos. Todos, al final de cuentas, somos discípulos misioneros, catequistas, evangelizadores. Todos lo tenemos porque todos lo realizamos. Entonces, la primera reflexión es aplicarnos todos la palabra catequista, porque en el sentido amplio de su significado, todos alguna vez hemos enseñado las cosas que conocemos de Dios y de nuestra fe y de la iglesia. Si bien es cierto, este término, ¿verdad?, no aparece en el Nuevo Testamento, sí se conoce, sin embargo, este verbo katechei, que literalmente significa resonar, hacer eco. Es otra palabra que utilizan los catecúmenos cuando dicen que nosotros hacemos eco después de la lectura del Evangelio. Y está muy bueno. Está muy bien porque es una catequesis, al final de cuentas, la que se desarrolla en la homilía. Y en el caso de los catecúmenos, en el compartir la reflexión bíblica. Entonces, este primer significado etimológico hace comprender que la catequesis es como la resonancia de una palabra ya dicha, la palabra de Dios. El verbo, este verbo que quiere decir resonar, katechei, resonar, tiene también el significado de instruir,
de enseñar de viva voz, ¿verdad? Eso significa catequesis, catechein y catequista. Enseñar de viva voz, de contar de viva voz, contar la experiencia vivida, ¿verdad? Como los discípulos que eran testigos contaban lo que habían visto y habían escuchado sobre Jesucristo. Y esto lo refiere San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, y en su carta a los Gálatas, capítulo 6. La catequesis es una acción eclesial que entra en el ministerio más amplio de la palabra de Dios. El ministerio de la palabra de Dios es el ministerio de los ministerios, el quehacer propio de la iglesia, ¿verdad? El ministerio más amplio de la palabra de Dios es la catequesis y la evangelización, las dos cosas juntas. Por eso aquí es posible distinguir un primer momento en la evangelización, que es el anuncio, el kerigma, expresado con verbos como por ejemplo krasei, que es gritar, kerusei, que significa anunciar, pregonar, evangelicei también, que significa propiamente pues evangelizar, ¿verdad? Marturei, atestiguar, y un segundo momento pues de este ministerio amplio de la palabra de Dios es un momento de explicitación y de profundización en el que es posible captar entonces por lo tanto la función propia de la catequesis, ¿verdad? Cuando nosotros en un segundo momento, después de un anuncio querigmático, hacemos una profunda explicación y una profundización propiamente dicha del mensaje que se transmite a través pues de este ministerio de la palabra de Dios. Entonces aquí es donde nosotros captamos pues, ¿verdad?, la función propia que tiene la catequesis, ¿verdad? La función propia de la catequesis, por lo tanto, es profundizar el mensaje, el anuncio de Cristo y hacer una profunda explicitación, o sea, una ampliación de toda la temática. Si vos vas a hablar de Dios con la catequesis, pues te amplias a todos los privilegios, a todas las cosas que tiene Dios. Por otro lado, también tenemos que estar claros que en la época post-apostólica, o sea, posterior a los apóstoles, y también la época patrística, que ya sabemos la duración de la patrística, en este periodo la catequesis adquiere el significado fundamental de instrucción básica en la fe dentro del contexto de la institución del catecumenado antiguo. Aquí ya no vamos a hablar del catecumenado, de los catecúmenos que tenemos como comunidades cristianas en las parroquias. Vamos a hablar aquí de la institución del catecumenado antiguo, que era el periodo de formación para revelar los misterios a los conversos de las primeras comunidades cristianas al cristianismo, ¿verdad? Los conversos del paganismo al cristianismo, del judaísmo también al cristianismo. Era un periodo de 2 años más o menos de instrucción antes de recibir los sacramentos, y ese periodo se llamaba el periodo catecumenal, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido más amplio y más real que le da entonces la época posapostólica y patrística a la catequesis, ¿verdad? Su significado más fundamental es entonces la instrucción, instruir en las cosas de la fe, en la revelación de los misterios del arcano. Son muy conocidas, por ejemplo, las catequesis de San Cirilo de Jerusalén del año 348, y otras homilías catequísticas son las de Teodoro de Antioquía del año 350 al 424 y de San Ambrosio, ¿verdad? Por otro lado, la caída del catecumenado en el siglo ya sexto, séptimo y octavo
se llegó, sin embargo, a la desaparición del término catequístico, ¿verdad? Cuando se termina el periodo catecumenal, ¿verdad? Más bien no de los cuartos siglos, sino más bien de los primeros 2 siglos de la iglesia. Porque ya una vez ya converso, la mayoría de los cristianos, pues todos los que se van acercando tienen un periodo de instrucción, pero ya no en esa institución del catecumenado propiamente que se realizaba pues en la segunda mitad del siglo I y el siglo II también. Y se llevó, sin embargo, ¿verdad? Cuando se desaparece el catecumenado, también desaparece el término de catequesis en el ámbito de la iglesia. Sin embargo, no es que desaparezca la institución como formación a los nuevos cristianos, sino que meramente la iglesia se fue convirtiendo en una institución de evangelización, pero más que evangelización, pues de administrar sacramentos, ¿verdad? Entonces, por eso cae un poco en desuso el catecumenado y la palabra catequesis. Pero en este tiempo no es que desaparezca totalmente el término catequesis, sino que se sustituye por el término catecismo. Vamos al catecismo. Yo me acuerdo cuando era chiquito, antes del Concilio Vaticano II, así nos decían a nosotros los cristianos que estábamos pequeños, vamos al catecismo. No te decían vamos a la catequesis o vamos al catecumenado. Entonces esa es un poco la diferencia, ¿verdad? Del término de catequesis sustituido por el término catecismus, o sea, el catecismo, ¿verdad? Ahora, en el siglo XIX nace nuevamente y se desarrolla en la Iglesia Católica un amplio movimiento de renovación de la obra catequística, ¿verdad? Aquí aparece entonces nuevamente el término catequista, ¿verdad? Porque lo que predominaba antes de este siglo XIX era el término catecismo. Y es en este contexto pues donde reaparece este antiguo término de la iglesia naciente, ¿verdad? De catequesis. Y un término que se retoma a partir del siglo XIX como un signo de un retorno a las riquezas de la época, de los orígenes de nuestra fe y de los orígenes mismos de la iglesia, ¿verdad? Y también nace pues como un signo de superación de una concepción eminentemente intelectualista y nocionista, o sea, de concepto de la obra catequística, ¿verdad? Entonces solamente se realizaba, definitivamente se realizaba la obra catequística, pero se le llamaba catecismo. Cuando se retoma nuevamente en nuestra época moderna el término catequista, pues se renueva, ¿no? Se enriquece la obra catequística porque retoma pues todos los términos, ¿no? Catequesis, catequistas, catecismo, catecumenado, ¿verdad? Todo eso es parte de la obra catequística que tiene pues la iglesia. Porque en síntesis, lo que reciben hoy por hoy los niños de la catequesis es un periodo catecumenal de preparación previa a recibir los sacramentos. Sin embargo, pues en los tiempos anteriores la iglesia solamente se dedicó, la Edad Media principalmente, vemos testimonios con la evangelización de América, vemos el testimonio de que la iglesia era administradora de los sacramentos, ¿verdad? Muy bien, para una definición más concreta de la catequesis, tienen una autoridad particular las indicaciones presentes en los documentos más recientes del magisterio de la iglesia. Nosotros vemos a través de un sinnúmero de documentos magisteriales
¿verdad?, el enriquecimiento, ¿no? La autoridad que tiene la iglesia para definir de una manera más concreta la catequesis, y está todo eso presente, pues, en todos los documentos magisteriales. El Concilio Vaticano II habla de una catequética institutio, o sea, una institución catequística, ¿verdad?, cuyo fin será que la fe ilustrada por la doctrina se torne viva, explícita y activa, tanto entre los niños, entre los adolescentes, entre los jóvenes y también entre los adultos. El Papa San Pablo VI habló de la catequesis como un camino que hay que tener en cuenta en la evangelización, ¿verdad? Dice Papa San Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi número 44. Esto significa pues que el Papa hace referencia de la importancia de la catequesis que, unida al querigma, forman el ministerio más amplio de la palabra de Dios, o sea, la evangelización, ¿verdad? Eso lo señala el Papa Evangelii Nuntiandi. Esta indicación del Papa Pablo VI ha sido recogida por el Papa San Juan Pablo II, que en su documento Catequesis Tradendes es una exhortación apostólica también postsinodal del año 1979, San Juan Pablo II afirmará que la catequesis es uno de los momentos más importantes de todo el proceso de la evangelización. Por supuesto, ¿verdad? Definitivamente nosotros analizamos que en el ministerio amplio de la propagación de la palabra de Dios en la evangelización, el primer anuncio quedará detrás cuando se retome para toda la vida un proceso catequístico, ¿verdad? Por eso dice el Papa San Juan Pablo II que son momentos muy importantes en todo el proceso de la evangelización, porque nosotros seremos evangelizados toda la vida hasta que el Señor nos llame a su presencia. Entonces el proceso catequístico, o sea, el proceso de formación personal, no terminará nunca. El crecimiento espiritual no terminará nunca. Siempre estaremos en proceso de crecer y de crecer y de crecer hasta el momento en que Cristo pues nos llame a su presencia. Inmediatamente después, entonces, Papa San Juan Pablo II, después de afirmar que la índole específica de la catequesis, que es distinta del primer anuncio carismático del Evangelio, el querigma que suscitó la conversión, tiene el doble objetivo de hacer, a través de la catequesis, que madure la fe inicial y que eduque al verdadero discípulo de Cristo mediante un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hacerlo crecer de una manera sistemática, o sea, permanente quiere decir esto, y esto el Papa lo refiere pues en la Catequesis Tradendes en el número 19. Entonces, a la maduración de la fe de las comunidades y de los cristianos en particular, también se refiere el directorio general de la catequesis, que fue preparado en el año 71 por la Congregación para el Clero. Ese es un documento importante que yo creo que ya se los envié, el Directorio General para la Catequesis, que ustedes lo verán, y contiene pues todo lo que nosotros podríamos pensar e imaginarnos sobre el desarrollo mismo de la catequesis y la aplicación de la catequesis en toda la iglesia y la forma de ejercitarla, ¿verdad? Entonces, recogiendo sintéticamente estos diversos elementos, tenemos que decir
que se entiende por catequesis una forma de evangelización de los cristianos. Una evangelización permanente tendríamos que agregarle por otro lado. Porque la evangelización, por supuesto que ya lo dirá Aparecida, tiene que ser permanente. La misión permanente, dice Aparecida. Eso nos indica que la evangelización no termina nunca. Que sin embargo el primer anuncio se da de una vez a los que no conocen a Cristo, pero después ya queda permanentemente un proceso de formación que significa pues una forma de evangelizar a los cristianos. Una acción de la comunidad eclesial. Este es otro valor que tenemos que darle a la catequesis. La catequesis es una acción de la comunidad eclesial. Todos los cristianos por el bautismo somos comunidad eclesial. Todos los bautizados somos miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Todos somos la iglesia. Entonces, cuando yo salgo a evangelizar, cuando yo desarrollo la catequesis, estoy desarrollando una acción de la iglesia que no debería ser ni tomarse a nombre propio, a nombre personal. Porque cuando se toma a nombre propio, a nombre personal, la catequesis termina desvirtuándose, porque nosotros tenemos que conducir a los catequizandos hacia Cristo, no hacia nosotros. Nosotros no somos el centro, es Cristo el centro de la misma pues, evangelización. Entonces, en ese sentido, nosotros nunca tenemos que robarnos el mérito que tiene la iglesia. Es la iglesia que evangeliza cuando yo evangelizo. Es la iglesia que desarrolla el catecismo cuando yo soy catequista. ¿Verdad? Es una acción de la iglesia, porque todos somos miembros vivos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es una acción, por lo tanto, decíamos, de la iglesia que acompaña a toda la vida y que está siempre en relación con la situación concreta de todos nosotros, todos los hombres, de todos los cristianos. Y de todos los hombres, dice el Papa, ¿verdad? Entonces eso significa también que cuando nosotros evangelizamos, la iglesia evangeliza. Cuando la iglesia acompaña, nosotros acompañamos la vida y las situaciones concretas de todos los hombres. Porque ¿quiénes son los que asistimos y socorremos a los que no conocen a Cristo, a los que sufren, a los necesitados? Somos nosotros personalmente, pero no personalmente, sino en nombre de la iglesia y al final en nombre de Jesucristo. Por eso tiene un gran valor, ¿verdad? La acción evangelizadora nuestra, porque lo hacemos en nombre de la iglesia y en nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, por medio de la cual, ¿verdad?, de la iglesia, todos sus miembros se capacitan para comprender, para celebrar y para vivir el mensaje evangélico. Miren, entonces, el fin último de la catequesis es, en primer lugar, ¿verdad?, el crecimiento espiritual de los cristianos, el encuentro personal con Jesucristo, y también nos capacita la catequesis de una manera maravillosa para comprender, para celebrar y para hacer vida en nosotros entonces el mensaje del evangelio. Y en esto, para participar activamente en la realización de esta comunidad cristiana y de esta propagación del evangelio, nos incumbe a todos nosotros insertarnos, porque la mayoría de los cristianos somos cristianos pasivos, porque solo esperamos de la iglesia que nos repartan los bienes que Jesucristo depositó en ella. O sea, nosotros, la mayoría de los cristianos, tenemos una vida meramente sacramental de una manera pasiva, porque solo vamos a recibir y nunca damos, ¿verdad? Y
Y este es el sentido que tiene el mensaje de Aparecida. Discípulos y misioneros significa que primero el encuentro personal con Jesucristo, nuestro crecimiento espiritual, nuestra comprensión de la fe para celebrarla y para vivirla y enseñar a vivirla entonces a todos los demás hermanos. En ese sentido, la iglesia es sacramento universal de la salvación de toda la humanidad y todos somos la iglesia. Por lo tanto, todos somos con la iglesia. Fíjense bien qué interesante. Todos somos con la iglesia sacramento de salvación para toda la humanidad. Yo puedo ayudar a salvar a la humanidad. Yo uniéndome a Cristo, uniéndome a la iglesia, ¿verdad? Para realizar esta experiencia viva de una manera activa, porque pasiva ha hecho mucho daño ya a la iglesia, nuestra actitud pasiva en la evangelización. Tenemos que tener una participación activa, como miembros, como piedra viva, dice San Pablo, ¿verdad?, del edificio que Cristo va construyendo con todos nosotros junto con Él, ¿verdad?, para la propagación del Evangelio y para la salvación del mundo entero. Esa es la gran misión que tenemos, a pesar de todos los pesares, pues, de que la iglesia es perseguida y es odiada. La iglesia tiene la misión de propagar el Evangelio. Por otro lado, también, finalizando este primer capítulo que trata de una concepción genérica, un concepto general de la catequesis, tendremos que decir que se entiende la catequesis como camino al conocimiento de la fe y como iniciación en el seguimiento de Cristo. Entonces va unida, ¿verdad?, aquel gran ministerio de la palabra de Dios, el primer anuncio y la catequesis, la evangelización permanente. Entonces, se entiende por catequesis como el camino del conocimiento de la fe y como iniciación del seguimiento de Cristo. ¿Y por qué dice del seguimiento de Cristo? Porque creo yo que todos los catequistas, todos nosotros somos catequistas, tenemos que inducir, miren qué interesante, tenemos que inducir, en el caso de los catequistas de los niños, pero también de los adultos, tenemos que inducir a todos los cristianos al conocimiento de la fe y al seguimiento de Jesucristo. Tenemos que enseñar a seguir a Jesucristo. Tristemente hemos visto que muchos predicadores modernos predican y hacen alarde y gritan y brincan y bailan para que la gente diga, ve qué bonito, y empezar a seguir al predicador. Y ese es un error grave de los predicadores modernos. Estoy hablando de los católicos. Los predicadores callejeros, pues ustedes saben que esos no sirven, ¿verdad?, los protestantes. Pero los predicadores católicos tenemos que aprender a conducir a la gente hacia el seguimiento de Cristo y de su iglesia, no a seguir al hombre, sino a Cristo y a la iglesia. Tiene que estimular una conciencia crítica la catequesis, para que los cristianos sepan colaborar en la renovación de la iglesia. Miren qué interesante. Y también para que los cristianos también colaboren en la transformación de la sociedad y del mundo entero en el sentido propiamente evangélico. ¿Verdad? Ahora que el mundo y la sociedad se autoproclama laica, pero dándole el sentido del laicismo como de un ateísmo práctico, nosotros tenemos a través de la catequesis que estimular la conciencia de los niños y de los jóvenes y de los adultos cristianos para que tengan una conciencia crítica, para que aprendan a colaborar en la renovación de la iglesia. Tristemente, en el catecismo de iniciación cristiana nosotros vemos que los niños se acercan, reciben la catequesis por un año si ustedes quieren, después reciben los sacramentos que van a recibir, ya sea primera comunión, ya sea confirmación
incluido el mismo bautismo, que hay gente adulta, y después no regresan a la iglesia ya cuando reciben el sacramento. Y eso es triste porque estas personas no fueron inducidas al conocimiento de su fe, y en el sentido de que la catequesis debió haberles estimulado su conciencia para que sean colaboradores activos en la renovación y en el crecimiento de la iglesia, en la rejuvenecización de la iglesia, ¿verdad? Pero también en la transformación del mundo, en la transformación de la sociedad. Así, entonces, por lo tanto, la catequesis se presenta como un acto de educación en una fe madura. Miren qué bonita esta definición. Es un acto de educación en una fe madura. Porque incluso los niños, cuando reciben la catequesis, ellos deben de llegar a una comprensión tal de la fe que ellos se apropien de ella, que la hagan vida, ¿verdad? Eso va importante. Eso es lo más importante. Aquí hay una reflexión sobre los documentos del episcopado italiano y del episcopado español, que señalan pues que la renovación de la catequesis que dio este directorio de la catequesis en el año 70 es un documento pastoral para el magisterio sobre la catequesis, y hubo una recopilación de todos los catecismos que se encontraban en ese momento, en los años 70, como para reafirmar lo que decíamos, ¿verdad? Que a partir del siglo XIX la iglesia retomó con fuerza y culminando más bien con el Vaticano II toda una instrucción general, un manual hermoso sobre la catequesis, ¿verdad? Tanto de niños, adolescentes y adultos. Igualmente la Conferencia Episcopal Española pues hizo algunas publicaciones sobre la catequesis, sobre la enseñanza religiosa de las escuelas también, que ese es otro término que nosotros no tenemos que dejar por fuera. El catequista, el maestro es catequista, ¿verdad? Entonces, este manual de los españoles para el educador de la catequesis es interesante, porque valdría la pena que la escuela católica retomara un poco ese sentido de revisar cómo están sus profesores de catequesis en primer lugar, pero también los profesores que trabajan en colegios católicos. Porque tristemente se ve que algunos colegios católicos tienen profesores incluso ateos dando clases. Y recordemos que la clase de valores cristianos, la misma catequesis, la misma evangelización, son ejes transversales para todas las asignaturas que se imparten, ¿verdad?, en los colegios católicos. Esas asignaturas seculares tienen que ser enriquecidas con muchos elementos de la moral cristiana, de los valores cristianos, porque nosotros vemos muchos antivalores en los maestros que no son cristianos, que no son católicos. Entonces, interesante esta reflexión que hace la Conferencia Episcopal Española sobre la importancia que tiene y de dar algunas orientaciones pastorales para la catequesis y para la enseñanza religiosa escolar. Yo creo que muchos colegios católicos han dejado un poco solamente al catequista la clase de religión, pero yo creo que un colegio católico que enseñe a orar a todos sus maestros, aunque no sean practicantes católicos, yo creo que van a hacer un buen trabajo, porque con su testimonio y con su moralidad pues están educando a las nuevas generaciones. Por otro lado, pues para finalizar este primer encuentro que tenemos que hacer referencia al contenido propiamente que va a tener esta clase de catequesis.
En este primer capítulo que hemos concluido hoy, tendríamos que reflexionar entonces que es un capítulo de nociones generales sobre la catequesis, ¿verdad? Un segundo capítulo veremos qué es la catequesis, un poco de historia, porque en el capítulo cuarto ampliaremos la historia de la catequesis. Entonces en el capítulo segundo haremos un esbozo de la historia de la catequesis, de los elementos fundamentales de la catequesis, de los principios fundamentales de la catequesis, las bases teológicas de la catequesis, valga la repetición de catequesis, y también un poco el perfil del catequista. Yo creo que en este perfil del catequista tendremos que insertarnos todos, porque todos somos evangelizadores y catequistas, como miembros laicos de la iglesia, como padres de familia, como maestros, como religiosas, religiosos, etc. En el tercer capítulo veremos un poco las fuentes de la catequesis, ¿ven? Los documentos de la Sagrada Escritura, el magisterio, la tradición, etc. Capítulo cuarto, como les decía anteriormente, la historia de la catequesis un poco más amplia. Recuerden que en 20 clases no podemos profundizar en todo, ¿verdad? Sino que son bastante elementos, pero no todos. En un capítulo 5 vamos a ver un poco los catequistas, una vez que hayamos visto el perfil, los catequistas y la catequesis. En el sentido, les repito, que todos sintámonos insertados como catequistas, ¿verdad? ¿Por qué catequistas? ¿Qué es la catequesis? ¿Y cómo hacer catequesis hoy? Eso es lo importante, ¿no? Aterrizar los conocimientos para un hoy que está destruyendo la sociedad. Un mundo que se ha secularizado, un mundo que se ha paganizado, un mundo que se ha hecho ateo. Incluso estoy hablando de familias nuestras, de nuestros pueblos y de nuestras escuelas y de nuestras parroquias que son ateas. Entonces, ¿cómo llegar, cómo hacer catequesis para esta gente, verdad? ¿Cómo insertarnos en un mundo de encierro, por ejemplo, por la pandemia? ¿Cómo evangelizar? Tenemos que utilizar los nuevos aerópagos, como son el internet, los teléfonos. Tenemos que evangelizar por todos esos medios. Pero no una evangelización como la que hasta hoy hemos visto a través de las redes sociales. Por ejemplo, el Facebook se ha dedicado a poner fotitos, mensajitos, copiar y pegar, etc. Ya no se diga WhatsApp. WhatsApp, la gente se ha convertido en un romanticismo horrible, que te mandan 1000 mensajes todos los días donde te dicen que tengas un feliz día, que tengas una feliz noche, que tengas un día lindo. Mucho romanticismo y poca evangelización. Yo creo que tenemos que aprender a evangelizar a través de los medios de comunicación, y esto nos puede servir, este curso de catequesis, cómo evangelizar hoy, cómo catequizar hoy a través de esos nuevos aerópagos que son los medios de comunicación. Y un capítulo final, ¿verdad?, de esta clase, que son los documentos oficiales para la catequesis, ¿verdad?, que ya señalamos algunos, ¿no? Empezando con el Concilio Vaticano II, Catequesis Tradendae, Evangelii Nuntiandi, el Directorio General para la Catequesis, los mismos catecismos de las conferencias episcopales. Todo eso son los documentos oficiales para la catequesis. Entonces es importante que nosotros reflexionemos y hagamos a partir de esta primera lección un examen de conciencia. Revisémonos. En este día hagamos un examen de conciencia. ¿Cómo hemos trabajado nosotros nuestra catequesis? ¿Cómo hemos trabajado nosotros nuestra evangelización como piedras vivas de la iglesia? Como personas pertenecientes a la iglesia, que nosotros tenemos que transformar el mundo. ¿Cómo hemos actuado? Para eso, para esta reflexión, los invito a que busquemos el Salmo número 1,
y reflexionemos con el Salmo número 1. Y hace referencia a dos elementos básicos que se los voy a señalar para que después ustedes se los profundicen. En primer lugar, dice el Salmo, dichoso el hombre que vive en las sendas del Señor. Dichoso el hombre que vive caminando con Dios. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que ama al Señor. Dice el Salmo que teme al Señor, ¿verdad? Pero tenemos que aumentarle todos estos elementos para la reflexión. Pero más adelante el Salmo dirá, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que se sienta en la mesa de los pecadores. Otra versión dice, maldito el hombre que se sienta en la cátedra de los pecadores. Maldito el hombre que se sienta en la cátedra de los fariseos. Todos esos elementos se han mencionado dentro del Salmo número 1. Reflexionemos cuál de los dos hombres hemos sido nosotros. Yo, en primer lugar, me acuso que muchos años de mi vida yo me senté en la cátedra de los fariseos, en la cátedra de los pecadores. ¿Saben qué quiere decir eso? Que yo siempre fui mal testimonio para mis hermanos, no conduje a mis hermanos a la salvación. Los incentivé para el pecado. ¿Qué quiere decir la cátedra? La cátedra significa el asiento donde se predica la salvación, ¿verdad? Del obispo. La cátedra es el asiento del obispo. La cátedra de San Pedro es el asiento donde se siente el Papa a dar su mensaje. Esa es la cátedra. A veces nosotros nos hemos sentado en la cátedra de los fariseos, en la cátedra de los pecadores, en la cátedra de los hipócritas porque hemos actuado mal. Hemos vivido mal. Fíjense ustedes que yo se lo refiero mucho cuando doy charlas de bautismo a los padres y a los padrinos. Los padres y los padrinos en este sentido se han comprometido con Dios en todos esos signos y símbolos que se realicen en el bautismo. Se han comprometido con Dios. Primero con el agua del bautismo. ¿Qué significa el agua? La consagración del niño a la Santísima Trinidad. Porque dice el sacramento del bautismo. Fulanito tal, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa una consagración a la Santísima Trinidad. Y los padres y los padrinos conducen a sus hijos durante toda su vida al paganismo, al placer, al mundo y a la carne. La vestidura blanca en el bautismo es un signo y un gesto maravilloso porque a través de la oración del sacerdote, en el bautismo dice el sacerdote a los padres y los padrinos, este niño ha sido revestido de Cristo, de la pureza de Cristo. Lo habla la vestidura blanca significa la pureza. Y dice el sacerdote en esa oración, a ustedes padres y padrinos se les encomienda mantener la pureza de este niño hasta su encuentro con Cristo. Y así lo mismo pasa con la luz. A ustedes se les encomienda, dice el sacerdote, que mantengan la luz de la fe en el niño que se acaba de bautizar. Pero eso no se da. Los papás son los primeros que le enseñan la vulgaridad a los niños, las malas palabras. En internet ustedes métanse y miren a una mamá que induce a un niño porque se alían con sus hijos y con sus hijas y van a robar a los supermercados. Ahí están grabados en video. Busquen cómo andan robando en los supermercados ustedes, y van a ver hasta niños. ¿Qué significa eso? Que el padre y la madre de ese niño está sentado en la cátedra de los pecadores, enseñándole a sus niños la maldad, el vicio, el robo, el pecado, y la luz de Cristo en ese niño se ha apagado. Entonces, en ese sentido, pues, ¿verdad? Sentarse en la cátedra de los pecadores es inducir al pecado. Yo me acuso definitivamente que yo induje a muchas personas al pecado.
el borracho le dice al otro, a ver, échate el trago, vení, hombre, vení, bebete, y tal vez que él no quiere. Eso es inducir al pecado y al mal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener conciencia de ser dichosos nosotros que tememos al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor, dice el Salmo. Y con esto, pues, les doy la bienvenida a todos los que van a seguir este curso. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.